Buenas, buenas. Creo que tenemos un poco de atasco y nos piden 2-3 minutos. Para ir organizándonos, porque además creo que tenemos pleno al 15, es decir, que hemos tenido muchas más solicitudes que capacidad para poder acoger y albergar a nuestros invitados. Paloma, echa una ojeada a ver cómo está. Un par de minutos. ¿Ya? Muy bien, pues buenos días a todas, a todos, queridos amigos, amigas. Mi nombre es Javier Barbero, soy el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de este Ayuntamiento de Madrid y tengo el honor de dar comienzo a este acto inaugural y de ir presentando del Foro Internacional sobre la Soledad, la Salud y los Cuidados. Queremos que el propio foro sea un espacio de encuentro, un espacio saludable y un espacio de cuidado. Hace tiempo leí una definición de cuidado que decía que era reconocer en el otro su dignidad y su diferencia y reconocerlo en un espacio de interlocución y de deliberación, que es lo que queremos que sea este propio foro desde el comienzo hasta el final. Quiero comenzar saludando, por un lado, a las distintas autoridades que hoy nos acompañan, de la propia Corporación Municipal, de la Asamblea de Madrid, de otros espacios, pero además de saludar, quiero agradecer, porque el agradecimiento es algo que precisamente vincula. Quiero agradecer especialmente al Comité Científico y al Comité Organizador de este foro, que ha puesto dedicación, ganas, ilusión, inteligencia, creatividad. Y quiero agradecer también a mis compañeros de la Corporación Municipal, de los 4 partidos, porque ya os adelanto que el martes ha habido un acuerdo entre todos y en el pleno de este ayuntamiento haremos una declaración institucional sobre la cuestión de la soledad que va más allá de la declaración de buenas intenciones y que incorpora también compromiso de políticas públicas en torno a esta realidad. Y como ha sido un trabajo de todos lo que el martes presentaremos en el Pleno, también quiero agradecerlo. Este foro os decía que quiere ser, pues como es nuestra ciudad, un espacio de encuentro, porque el encuentro de personas, el encuentro de ideas, de afectos, de voluntades, de sensibilidades, de valores, es el mejor antídoto contra la soledad. Bien, para esta inauguración nos acompañan 3 personas que representan aportaciones muy significativas a la realidad que nos ocupa. Iré presentándolas una a una y nos irán contando distintas cosas. En primer lugar, quiero presentaros a la doctora Piroska Estlin. La doctora Piroska Estlin es la directora de la División de Política y Gobernanza para la Salud y el Bienestar de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial para la Salud. La doctora Estlin tiene un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Uppsala, en Suecia, y además es profesora adjunta en Salud Pública en el Instituto Karolinska de Estocolmo. Pero quiero remarcar su trabajo fundamentalmente en la OMS de Europa, cuando ya en 2010 entró como asesora especial sobre determinantes sociales de la salud. Y 2 años después, en el año 2012, se convirtió en gerente del programa
de vulnerabilidad y salud. Es precisamente estas cuestiones de transversalidad de distintos enfoques lo que pone un valor añadido. Nuestra compareciente de hoy, sobre todo, ha trabajado muchas cuestiones de investigación acerca de la equidad y de la equidad de género, fundamentalmente en la Comisión Mundial de la OMS sobre determinantes sociales de la salud. Es autora de numerosas publicaciones, coeditora de varios libros, y hoy nos va a ofrecer la ponencia marco de este foro, cuyo título es, y ya le invito a que nos pueda acompañar a ello, La soledad no deseada como reto de salud pública, la influencia de los determinantes sociales sobre la necesidad de conexión del ser humano. Doctora, adelante, muchas gracias. Well, thank you for this amazing introduction. Ladies and gentlemen, Madam Mayor, it's a great pleasure for me to be here in beautiful Madrid today. I would really like to thank the organizers for inviting me as a representative of the World Health Organization Regional Office for Europe, and I would also congratulate de este evento por haber seleccionado el tema de la soledad no deseada para esta reunión. Creo que la selección de este tema, por supuesto, es muy pertinente y también muy importante, teniendo en cuenta la magnitud del problema y también teniendo en cuenta las tendencias tan preocupantes que podemos ver a la hora de afrontarlo. Es algo cada vez más presente, se está convirtiendo en una epidemia, podríamos decir. Y creo que es muy importante que abordemos la cuestión de la soledad. No tenemos muchos datos históricos, pero sabemos que antes de 1960 la cantidad de hogares en las que había personas que vivían en soledad eran muchos menos que hoy en América, en Japón y en Japón. Podríamos hablar a lo mejor de un 10%, mientras que en la actualidad en ciudades grandes, como por ejemplo en Estocolmo, la mayoría de los hogares son hogares en los que solo hay un miembro. Esto significa que es un tema preocupante y, por lo tanto, me gustaría argumentar que esta soledad no deseada es una cuestión de salud pública. Es una cuestión seria y cada vez se está reconociendo mejor, principalmente por los legisladores, también por los profesionales. Por ejemplo, en Inglaterra, el primer ministro ha nombrado a un ministro de soledad. Lo ha hecho en enero de este mismo año. En esta presentación les voy a hablar en general acerca de las relaciones bidireccionales en nuestro país. Les voy a hablar también acerca de la soledad y de la salud, es decir, cómo esto se plasma a través de las distintas etapas vitales, de las distintas edades. Y también me gustaría compartir con todos ustedes algunas soluciones, buenas prácticas que he ido recogiendo de distintos países europeos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Diré unas palabras acerca de la dimensión urbana de la soledad y también, y ya por último, me centraré en los aspectos económicos de la soledad. Es decir, ¿cuánto cuesta la soledad? ¿Cuáles son los costes sociales de la de la soledad? Y, cómo no, qué inversiones son necesarias para abordar la cuestión de la soledad. ¿Cómo se vinculan las cuestiones económicas y sociales? En primer lugar, eso sí, me gustaría recordarles que la soledad se puede observar desde perspectivas muy distintas. Podemos verlo desde distintos prismas. Y para ilustrarlo, he optado por utilizar dos citas. Una de Early Warnings, que dijo: la soledad agrega belleza a la vida. Le agrega un brillo especial a las puestas de sol y hace que el aire de noche huela mejor. Es una cita muy poética, ¿verdad? Estarán conmigo. Es que es de alguna forma algo romántica.
Pero no olvidemos, por ejemplo, cómo hablaba la Madre Teresa de la soledad. La más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. Eso dijo la Madre Teresa. Pues bien, esta conferencia, por supuesto, se va a centrar en la soledad no deseada, que podemos definir como un aislamiento social, una percepción de aislamiento social, sentir que uno no tiene el contexto social que le gustaría tener. Y, por supuesto, de forma objetiva, las personas aisladas generalmente se sienten mucho más solas que otras personas. Pero también es cierto, y no podemos olvidar, que la soledad puede estar presente también entre aquellas personas que nos están rodeando, es decir, que están en contacto con otras personas, familiares y amigos. Es decir, es algo subjetivo. La soledad puede ser, como decía antes, un problema de salud pública serio. Y me gustaría subrayar que la relación entre la soledad y la salud es ciertamente un objeto de estudio desde hace años. Como decía, hay una relación bidireccional entre la salud y la soledad. Esto significa que la relación entre la soledad y la salud va en las dos direcciones. La soledad puede llevar a la enfermedad, pero también una enfermedad puede desembocar en una exclusión social y en una soledad no deseada. Por lo tanto, la confianza, el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de sentirse necesitado, querido, valorado, de sentirse querido por el entorno, sentirse querido por la sociedad, bien, pues todo esto es especial e importante para nuestro bienestar y también para nuestra salud, por ende. Por lo tanto, centrémonos primero en el impacto de la salud en la soledad. Por ejemplo, la salud mental. La salud mental aumenta el riesgo de la soledad, aumenta el aislamiento, la posibilidad de aislamiento social, también la dificultad de mantener relaciones sociales y de otro tipo. Se ha realizado una encuesta que descubre que de 10 personas que se clasificaron como personas solas, 6 de ellas le echaban la culpa a sus cuestiones de salud mental, cuestiones de salud física, etc. 6 de 10. Es cierto también que la soledad tiene un impacto en la salud. Hay estudios que demuestran que hay un riesgo clave en lo que respecta a la salud mental, pero también a la salud física. Y me gustaría aquí hacer referencia a un estudio realizado en Estados Unidos de Uther. Probablemente van a escuchar este nombre a lo largo del día de hoy y de mañana y de pasado. Bueno, pues es un estudio en el que se subraya que de 3,4 millones de personas se les hizo un seguimiento durante 7 años y se descubrió que el 26% de las personas tenían un riesgo mayor de muerte prematura si tenían una determinada relación cercana con la soledad. Es decir, hay una relación muy próxima entre la soledad, los ataques al corazón, alteraciones a la hora de comer, la depresión, alcoholismo y ansiedad, entre otras enfermedades. Es decir, las personas que se sienten solas tienen más tendencia a sufrir un declive cognitivo y también tienden a desarrollar Alzheimer antes. Y ya por último, me gustaría mencionar que la soledad es un factor de riesgo para un bienestar de mala calidad. Esto nos lleva también a una percepción de que nosotros tenemos una salud peor de la que de verdad tenemos. Bien, la soledad no solo tiene un impacto en la salud en general, sino también en las cuestiones de equidad. En esta gráfica podemos ver una serie de factores que son responsables del vacío entre los ingresos, la gente que tiene los ingresos elevados y en la parte más baja, la gente que tiene los ingresos más bajos. Es decir, si comparamos los más ricos con los más pobres, todo indica que de alguna forma hay algo que subyace a por qué unos son más ricos y otros son más pobres. Vemos distintos colores, vemos que hay una porción amplia de la sociedad que sufren de esa soledad y que impide a las personas que sean activas, que quieran ver a amigos, que quieran viajar, que quieran recibir a amigos en casa, que quieran salir a cenar con ellos.
Y este, por lo tanto, es un factor muy importante, pero también vemos que las condiciones de vida o las habilidades personales, junto con las cuestiones de soledad, explican más o menos el 50% de los ingresos sociales. Esto también tiene que ver con las cuestiones de exclusión social, porque todo esto contribuye con la mitad de las razones por las que estas personas se sienten solas y tienen menos ingresos. En resumen, hay que identificar estos determinantes sociales de la soledad, que generalmente se asocian con cuestiones de salud, porque si lo hacemos, vamos a poder abordar estos determinantes, estos desencadenantes. Abordarlos supondrá que también podamos mejorar la salud de estas personas y reducir las desigualdades. En cuanto a los comportamientos y en cuanto a la relación entre la soledad y la salud, vemos que las personas sociales están siempre muy representadas. Siempre son las personas que más acuden a los hospitales, más acuden a las consultas de los médicos y en este caso las cuestiones de salud siempre están ahí. Esto viene a demostrar que las personas que se sienten solas van a los centros de salud en busca de compañía muchas veces. Quizá no se trata tanto de que necesitan medicina, sino que acuden en busca de un trato humano, acuden en busca de un intercambio de opiniones. Esta diferencia la podemos ver en numerosos estudios, y esto también nos lo han corroborado médicos y médicos de ambulatorios. A lo largo de la vida vemos que hay distintos cambios en lo que respecta a la soledad, desde la edad más temprana hasta la edad más adulta. Empezaremos con los niños y con las familias. Hay pruebas que demuestran que los padres que maltratan a sus hijos se sienten más aislados, se sienten más solos y tienen menos apoyo social que otros padres que no maltratan a sus hijos. Esto es importante porque el aislamiento social aumenta el estrés y las personas que están aisladas tienen una falta de un referente familiar en casa. Falta, por lo tanto, ese referente que fomenta las relaciones positivas en casa. Y por último, me gustaría mencionar algunos ejemplos para evitar estas situaciones. Hay ejemplos muy buenos en programas locales a la hora de crear redes entre los padres que puedan ayudar a que esos niños no sufran malos tratos, y también esto tiene un impacto muy positivo en el rol que asumen los progenitores. Por lo tanto, son medidas siempre muy positivas. Ya centrándonos en la siguiente etapa de la vida, en los jóvenes, no es un grupo de edad en el que nos solemos centrar a la hora de hablar de la soledad, pero la soledad no deja de ser habitual en todas las edades. En Japón, por ejemplo, la soledad es más habitual entre los jóvenes, curiosamente, y no tanto entre las personas mayores. Los jóvenes se ven tremendamente afectados por su alta exposición a las experiencias vitales adversas, a los casos de bullying o de acoso escolar. Eso es tristemente habitual entre los jóvenes. Y estos son desencadenantes y nos ayuda a predecir esas cuestiones de soledad. A lo largo de la vida, los jóvenes aprenden a lidiar con las consecuencias negativas de la soledad. Pero muchas veces no se aborda esta cuestión porque no se le da tanta importancia como la sensación de soledad que tienen las personas adultas. En la etapa laboral, es una etapa muy importante de la vida. Los adultos en su etapa laboral se ven tremendamente expuestos a muchos riesgos de exclusión social y de soledad. Todo el mundo busca un trabajo estable, un círculo social estable, salir de situaciones de pobreza, es decir, poder valerse por uno mismo, llegar a final de mes. Las cuestiones de alojamiento, cuestiones de seguridad y cuestiones de evitar la exclusión social. Todo esto entra dentro del saco de la edad laboral y, por lo tanto, podemos hablar de un periodo muy importante de la vida. No es ninguna sorpresa, por lo tanto, que estas medidas políticas, estas intervenciones políticas
que están vinculadas con el mercado laboral resulten las más eficaces a la hora de atajar la soledad. Hay programas para poner fin a la soledad. Hay cursos de formación que sirven para dar destrezas y habilidades a las personas que están en edad laboral para superar esas dificultades en el trabajo, para encontrar nuevos puestos de empleo, y resultan muy útiles tanto en la vida personal como para reducir las distancias sociales. A continuación, bueno, tampoco espero que vean estos datos porque soy consciente de que son muy pequeños, pero en pocas palabras, este es el gráfico de un informe europeo sobre salud publicado por la OMS. Y en esta gráfica, en resumen, se explica que la soledad entre las personas mayores, las mujeres especialmente, del 80 años o más, se sienten mucho más solas que los hombres a partir de 80 años, pero también podemos constatar grandes diferencias en los distintos países europeos. Resultó verdaderamente sorprendente, por lo menos para mí, ver que la soledad es un problema bastante notable en los países del sur y del este de Europa, y no tanto en los países más individualistas y ricos del norte de Europa o de Europa occidental. A mí me ha sorprendido, sinceramente, porque, bueno, no deja de ser un factor cultural que en los países del sur de Europa y del este de Europa haya unos vínculos familiares, unos lazos familiares muy fuertes, pero los datos demuestran lo contrario. También es interesante ver que se ha descubierto que la soledad afecta al 30 o 35% de las personas del sur y el este de Europa, en comparación con el 10-20% del resto de Europa del norte y de Europa occidental. No obstante, tenemos soluciones y me congratula decir que puedo mostrarles y compartir con todos ustedes algunos ejemplos óptimos que se pueden implementar a nivel nacional y que ya se están haciendo, pero también a nivel local, principalmente porque han obtenido resultados muy positivos para atajar la soledad. La OMS presta mucha atención a la soledad. Utilizamos la soledad como un indicador para medir nuestro propio trabajo, pero al mismo tiempo es importante que reduzcamos la soledad. Es nuestro objetivo, es uno de nuestros objetivos en nuestros planes estratégicos de acción y a la hora de desarrollar los objetivos de la OMS. Por tanto, como decía, le prestamos mucha atención a estas estrategias en determinados países que están comprometidos con la implementación de medidas para atajar la soledad. Hemos desarrollado, por ejemplo, importantes herramientas para prestar apoyo a los legisladores y a los que ofrecen servicios que ayudan a la integración de determinados grupos de personas y también para desarrollar herramientas que fomentan la participación. Hablamos de un enfoque social integral. Esto significa que tenemos que involucrar a toda la sociedad. Y la participación social es de vital importancia porque es un colchón para evitar la soledad, porque da una sensación de control sobre las adversidades de la vida cotidiana. Da a las personas la sensación de que tienen voz, de que pertenecen a un grupo social y de que tienen esa cohesión individual y social. Si nos centramos en las asambleas municipales, vemos que esas asambleas sirven de un foro habitual para que esas personas que se sienten solas acudan y sientan que comparten objetivos con esas comunidades. Y son foros en los que esas personas también tienen contacto con personas jóvenes, algo que no es habitual quizá para ellos. Por lo tanto, hay muchas redes de apoyo social que se han comprometido a participar en estas asambleas locales. Cada vez hay un interés mayor en la resiliencia de las comunidades, es decir, grupos sociales, grupos locales que se interesan en la situación de sus vecinos. Esto tiene como objetivo intentar dar respuesta a las cuestiones económicas, sociales, medioambientales a nivel local y a nivel individual. De esta forma, se puede fortalecer el valor de la comunidad. Hemos recabado una serie de estudios de caso a nivel local y también a nivel nacional, y lo hemos hecho a lo largo de distintas publicaciones que las pueden encontrar online, que pueden utilizarlas como inspiración. Seguro que les sirven para
ver ideas sobre cómo fortalecer sus propias sociedades y para atajar la soledad. Me gustaría también mencionar que hay una serie de países y una serie de regiones en la OMS que han incorporado la lucha contra la soledad en su marco legal y también en sus medidas políticas. Una serie de ejemplos. Hemos desarrollado lo que se llama los Men's Sheds. Se trata de un movimiento muy habitual que empezó en Australia, pero que se ha extendido a lo largo y ancho del mundo. Actualmente también lo encontramos en Europa. Sobre todo lo encontramos en Irlanda. Aquí vemos una foto precisamente de Irlanda. Se trata de, bueno, una forma de prestar apoyo a esos hombres que se sienten excluidos, y se trata de unos talleres especialmente para hombres, de tal forma que estas personas desarrollen sus destrezas personales y se sientan incluidos. Es desde luego una red fantástica, una red increíble, y no quiero leer toda esta información que ven aquí, pero simplemente quiero subrayar que los resultados son fantásticos. Estos hombres han ganado en confianza, han ganado a la hora de reunirse y de alguna forma les insufla una cierta educación de la que adolecían. Tienen nuevas destrezas, les dan nuevas habilidades para buscar nuevos puestos de empleo y les anima a salir a la calle y también, como decía, a fortalecer su confianza y a fortalecer sus destrezas sociales. Me parece muy positivo esta iniciativa. En Udine, en Italia, sé que también es muy habitual en el Reino Unido esa ayuda telefónica. Bueno, pues eso también se ha hecho extrapolable a Italia. Allí se ha desarrollado Solitudine. Esta comunidad se centra en una serie de operadores telefónicos ofrecidos por la comunidad, y lo que hacen es recibir llamadas de teléfono de aquellas personas que se sienten solas. Van dirigidas a esas personas que se sienten solas y ponen en conexión a esas personas con voluntarios. Podemos estar hablando de personas que necesitan compañía para ir a la carnicería, que las acompañen para ir al ambulatorio o para leer un libro simplemente. Vemos que en 2016 en Udine se ha desarrollado esta iniciativa y se ha contado con más de 1000 voluntarios que trabajan en un total de 30 organizaciones que prestan servicios distintos. Empezó esto en 2004 y año tras año ha ido aumentando la solicitud de este tipo de servicios telefónicos. Por lo tanto, no deja de ser un buen ejemplo, una buena práctica de medidas que se pueden desarrollar. Este cuadro, o este dibujo, podríamos decir, es un dibujo ganador de un premio en Turkmenistán. Resulta, bueno, que es un niño el que ha hecho este cuadro y refleja una actividad intergeneracional. El objetivo es intentar reducir la soledad y para ello acercar a los niños y a los adultos, porque unos tienen más tiempo libre que los otros. A menudo las personas adultas pueden transmitir su conocimiento si se ven en contacto con una generación o dos más jóvenes, así que hay un intercambio bidireccional. Unas pocas palabras acerca de la dimensión urbana. Como sabrán, la OMS tiene una secretaría de las redes locales para los ciudadanos y todos somos muy conscientes de que la urbanización beneficia enormemente a la sociedad, pero también aporta una serie de retos a la salud mental. Entre ellos se incluye el consumo de drogas, la soledad en general y la falta de un alojamiento. Bien, pues estas redes, Health Cities Network, ayudan a la hora de reducir las desigualdades y a la hora de reducir la exclusión social. La red se está desarrollando también sobre una base de un plan quinquenal y estas ciudades que se incorporan a esta red y que han entrado a trabajar con la OMS recibirán una serie de herramientas para implementar ese plan de trabajo. Contamos también con un grupo de trabajo especial dentro de esta red de ciudades saludables, que es así como se llaman, y que se van a centrar principalmente en las personas mayores y en las cuestiones de salud entre las personas mayores. En otras ciudades también hay otras prácticas óptimas acerca de intervenciones basadas en la comunidad. Por ejemplo, un programa desarrollado en el norte de Irlanda que consistía en ayudar a los padres jóvenes a luchar contra esa sensación de soledad. Y la verdad es que se sintieron muy
arropados, y también estas actividades han servido para que esos padres trabajaran el rol de padres, desarrollaran mejor sus destrezas como padres, y resultó una iniciativa, bueno, muy positiva. Sé que se me ha terminado el tiempo, pero no quiero terminar sin mencionar que cada vez más se están desarrollando más informes acerca de las cuestiones económicas relacionadas con la soledad. Hay estudios desarrollados en el Reino Unido, por ejemplo, que muestran que hay grandes costes, importantes costes relacionados con la soledad. Y esto tiene que ver con el coste de los servicios sociales que se prestan a las personas que se sienten solas. Estos datos son de Reino Unido y vemos que en el Reino Unido puedes llegar a suponer en un periodo de 10 años una cantidad total de cerca de 2.000 euros por persona. Y las personas mayores, que son las que se sienten más solas, incluso pueden llegar a costar en ese periodo de 10 años casi un total de unos 8.000 euros. Es decir, que potencialmente algunos de estos costes se pueden evitar, se pueden reducir. Y también ha quedado claramente reconocido que se puede y se debe invertir en estas personas mayores, porque digamos que podríamos hablar de una economía de plata, porque a través de esta economía podemos prestar apoyo a las personas que se sienten solas. Son personas que a menudo ellas mismas ayudan a sus hijos, ayudan a sus nietos incluso, y prestar apoyo a esas personas precisamente puede tener efectos dominó y todos sentirse beneficiados. Podemos mejorar quizá las oportunidades de transporte, podemos establecer redes comunales para que se les devuelva quizá un porcentaje, digamos, de 3 euros, pues que se les devuelva 1 euro. Y, en resumen, me gustaría terminar con un mensaje para todos ustedes. Apoyar a las personas que se sienten solas no debe ser visto como un coste para la sociedad, sino como una óptima inversión que tendrá beneficios económicos, beneficios sociales para todas las personas por cada euro que hayamos invertido. Lo más importante es evitar la soledad. Eso es lo más importante y debemos hacerlo abordando los determinantes sociales de la salud. Pero también es importante que las personas que se sienten solas tienen que saber que tienen a su alcance medidas que les van a ayudar, de tal manera que se sientan más valoradas y se sientan que son parte de la sociedad. He enumerado aquí a una serie de personas que han contribuido con esta presentación que les he dado hoy, y con estas palabras también me gustaría darles las gracias a todos por su atención. Marca también una tendencia que está ocurriendo en Europa, como bien nos recordaba. Gracias también porque nos has puesto encima de la mesa la cuestión de las buenas prácticas, que también van a aparecer a lo largo de todo el foro, no solamente problemas, sino también oportunidades y posibilidades de soluciones. Y luego también la necesidad de ampliar la mirada en torno a la posibilidad de generar redes como tal. Hace muy poco, desde el área de salud, hemos tenido intercambio precisamente con compañeros de usted en torno a la red de ciudades saludables europeas y estamos estudiando la posibilidad que desde el Ayuntamiento de Madrid podamos incorporarnos también a ese trabajo en común. Bien, y ahora quiero presentaros pues a alguien también especial que estaba ya involucrada en el foro, Ana Lima, antes de ser nombrada lo que es ahora, que es Secretaria de Estado de Servicios Sociales en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de España. Estaba ya en el comité científico, nos dijo que sí desde el primer momento para intentar añadir desde su enorme experiencia y su conocimiento para este foro. Ana Lima
hasta este octubre, que se ha incorporado a esta tarea. Ha sido presidenta de la Federación Europea de Trabajo Social, presidenta del Consejo General del Trabajo Social. También ha estado como miembro en la ejecutiva de la Federación Mundial de Trabajo Social, docente de grado tanto en la Complutense como en la UNED. Pero sobre todo quiero destacar que ha estado a pie de obra. Ella ha tenido 4 años de trabajo como trabajadora social de calle, directamente atención a las personas, y muchos más años en políticas de dirección de centros y de gestión y planificación de programas especializados. Además, es medalla de oro al trabajo social el año 2010 y autora de numerosas publicaciones. Pues, Ana, encantados de tenerte aquí y encantados también de escucharte. Gracias. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, querida alcaldesa, delegado del área, autoridades y a todos los presentes en este foro. Quiero agradecer públicamente al Ayuntamiento de Madrid y en su nombre a Manuela Carmena por haber configurado este magnífico programa del Foro Internacional sobre la Soledad, la Salud y los Cuidados. Con este foro se está visualizando un reto fundamental en las sociedades actuales, como es la soledad, pero hablamos de la soledad no deseada y con ello también enlazarlo, en este caso quería yo enlazarlo con el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida. Realmente hemos visto cómo la soledad no afecta a todas las edades y afecta, yo creo que a cualquier persona, sobre todo a personas que tienen a veces una situación de vulnerabilidad. Ayer, que celebrábamos el Día Internacional de la Infancia, podía escuchar a muchos niños y niñas que explicaban cómo algunos chicos y chicas por distintas razones están siendo acosados, el acoso escolar, por ejemplo, cómo se sienten muy solos y cómo esa soledad puede afectar a su salud mental y a sus relaciones sociales, cómo a veces se quedan aislados, incluso no tienen comunicación con su propia familia. También las mujeres que son víctimas de violencia de género sufren muchas veces esa soledad desde el aislamiento social al que son sometidas por sus maltratadores. Realmente podríamos hablar de la soledad como una emoción, en este caso la vamos a abordar como una soledad no deseada, como una emoción negativa, cuando uno se siente solo y no es una soledad buscada. También podemos ver cómo muchas veces, ahora voy a dar algunos datos, pero hay muchas personas que conviven con su familia y se sienten solos o se han sentido solos en algún momento de su vida. Y sin embargo, otras personas que viven solas porque así lo han decidido, y es una soledad, como decía, buscada y positiva, y mantienen todas sus conexiones sociales, con lo cual realmente esa soledad no nos preocupa y no nos preocupa en este foro precisamente. Como decía, vivir solo o compartir el hogar con una pareja se ha convertido en una realidad que lleva décadas dándose no solo en España, sino en toda Europa. Realmente es como un modelo que tenemos profundizado, ¿no? No hay ya una convivencia tanto intergeneracional con hijos o con familia extensa, sino hay más bien una convivencia con la pareja. Y esto hace que muchas veces cuando una persona tiene una ruptura sentimental o simplemente se queda solo porque se queda viudo o viuda en muchos casos, es cuando se produce una situación de soledad no deseada. Les decía que les iba a dar algunos datos y que hemos recogido también. Luego voy a contar cómo desde Inserso y desde la Secretaría que yo represento aquí tenemos una gran preocupación por un perfil concreto que son las mujeres mayores de 85 años que viven solas y es una soledad no deseada, acompañada en muchos casos de una situación de dependencia. Pero les decía que les iba a dar algunos datos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística. En 2017 hay 4.687.400 personas en hogares unipersonales, de los cuales el 41,8% son habitados por personas mayores. De entre ellas, el 71,9% son mujeres mayores de 65 años. Además, podemos ver cómo casi el 30% de las mujeres mayores viven solas frente al 14,7% de los hombres mayores.
Este porcentaje asciende al 41,3% en el caso de mujeres mayores de 85 años, frente al 21,9% de los hombres mayores en esta edad. En el periodo comprendido de 2013 y 2016, el incremento de los hogares unipersonales de las personas mayores de 65 años fue de un 7,13%. De permanecer las tendencias actuales, el Instituto Nacional de Estadística, en sus proyecciones demográficas y de hogares, calcula que para el año 2033, esto es, en tan solo 15 años, habrá en España más de 6 millones de personas sufriendo la soledad. La proporción de personas mayores que viven solas en Europa se sitúa en el 31,1%, con una oscilación de 24 puntos porcentuales entre países con mayor o menor presencia de la soledad. En cambio, en España, esa proporción solo alcanza el 22,9%, con un máximo en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Aragón, que es un 25,5%, y un mínimo en Galicia, que es un 17,7%, apenas 8 puntos porcentuales de diferencia. Las formas de convivencia en el hogar se parecen mucho entre los mayores españoles, vivan donde vivan, en especial cuando nos referimos a la soledad. La convivencia en pareja, con o sin hijos, otros familiares, otras personas. También presenta proporciones similares en todas las comunidades autónomas españolas, en torno a un 59,8%. Existe más variación entre comunidades en el tipo de convivencia llamada otras formas. No obstante, la soledad no es equivalente al aislamiento social. Eso lo he comentado antes. Realmente lo que aquí preocupa, o lo que nos preocupa también, como decía nuestra secretaría, es esa soledad no deseada y esa soledad que provoca o puede provocar una ruptura de las conexiones sociales y, por tanto, las personas pueden tener un riesgo de aislamiento social y de exclusión social. Bueno, también decía yo que un 52,6% de los españoles que viven acompañados afirma haber sentido la soledad en algún momento, y un 27,5% de los españoles que viven solos afirman no sentir ninguna soledad en absoluto. Por tanto, también vamos a enfocar la soledad como un sentimiento, y un sentimiento, como decía, de una situación no deseada. La menor soledad relativa de hombres y mujeres de edad españoles respecto a sus homólogos europeos puede estar indicando unas más estrechas redes familiares y sociales, facilitando formas de convivencia que evitan la soledad, un mayor con hijas e hijos u otros familiares u otras personas, formas que en España superan, como decía, la media europea. Pero también puede tener otra cara, puede estar indicando la inadaptación de una vivienda o la escasez en un momento dado de recursos económicos o una insuficiencia de servicios comunitarios que favorece la autonomía del individuo en soledad. Esto es también lo que nos preocupa. De hecho, yo recuerdo cuando se empezó a aplicar la ley de dependencia en España, había una situación que se dio en la crisis que fue bastante dura, y así lo veíamos desde el trabajo social, muchos profesionales que estamos en estamos, ¿no?, en ese día a día muchas veces de los servicios sociales. Veíamos cómo había familias que sacaban a sus familiares mayores de la residencia porque necesitaban su pensión para vivir, pero luego no podían proporcionar a lo mejor los cuidados adecuados que necesitaba esa persona. Hay situaciones, como decía, que pueden estar escondiendo un problema social, en definitiva, y no tanto hay que fijarse solo si una persona vive o no vive, sino tanto cuál es su calidad de vida. Bueno, la aparente riqueza familiar española y de otros países mediterráneos ha podido estar ocultando hasta ahora una deficiencia crónica en las políticas sociales de atención a las personas mayores. Para la OMS, la soledad no deseada es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud de las personas y un factor determinante que favorece su entrada en riesgo o situación de dependencia. Y es curioso, cuando yo, que vengo del mundo social, escucho a muchas personas que vienen del mundo sanitario y entonces su argumento es el siguiente, ¿no? Dicen, bueno, pues una persona que tiene problemas sociales tiene una incidencia clara en su situación de salud. Y bueno, hemos oído aquí que incluso acude al centro de salud y realmente el origen de sus problemas es social.
Y también nosotros, desde lo social, decimos lo contrario, ¿no? Hay personas que, a causa de sus problemas de salud, se generan problemas sociales. Y yo creo que ambas miradas pues están interconectadas, porque realmente hay una sinergia especial entre lo social y lo sanitario, en este caso las cuestiones de salud, y efectivamente cuando una persona entra en situación de dependencia por motivos de salud, eso va a afectar mucho a cómo es su vida, su modo de vida, sus relaciones sociales, y va a depender mucho también de las oportunidades que le ofrezca la comunidad donde vive para poder solucionar. No solo hablo de prestaciones de servicios, de la atención de los servicios sanitarios o sociales, sino también de lo comunitario, ¿no? Y de esas posibilidades que se van a poder dar a las conexiones sociales tanto de una manera territorial como de una manera virtual, ¿no? Porque hablamos también de las comunidades virtuales, de la importancia que tienen las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para las relaciones, como esas personas mayores que están en su casa y pueden tener un hogar adaptado con robótica, domótica, como además unas conexiones, y tienen a un hijo trabajando en Londres, a otro en Alemania o en Canadá, a sus nietos en Estados Unidos, y puede conectarse con ellos. Eso es también muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hablar de estas conexiones sociales, que estamos en un momento, en una sociedad también tecnológica, y a pesar de que vivimos un momento donde hay un individualismo exacerbado, se puede hacer también comunidad desde lo virtual. Bueno, la población española se muestra significativamente preocupada y es claramente partidaria de que las administraciones públicas protejan de forma adecuada a las personas mayores que viven solas tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Es recurrente, y así se desprende de los datos recogidos en los sucesivos barómetros realizados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que los ciudadanos y ciudadanas encuestados creen que las personas mayores que viven solas son un colectivo que debería estar mucho mejor protegido. Por eso es un deber de todas las administraciones tomarnos en serio este problema y abordar de forma interadministrativa las soluciones. Es fundamental que estas medidas se aborden de manera transversal. Por ello es clave que tengan un especial protagonismo el sistema de salud y el cuarto pilar del estado de bienestar, el sistema de servicios sociales. Debemos implementar acciones que tengan una visión biopsicosocial. No sobramos nadie para abordar este reto. Todas las miradas son necesarias. Y como decía, nosotros a nivel estatal, desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y en concreto enmarcado en el Inserso, nuestra Secretaría tiene 5 direcciones generales. Una de ellas es el Inserso, el instituto que se dedica fundamentalmente a trabajar con personas con discapacidad y personas mayores, y es donde se enmarca en el Estado la dependencia y la atención a la dependencia. Estamos elaborando una estrategia estatal de lucha contra la soledad. Pues cada país la aborda de una manera. Antes hemos oído que en Reino Unido pues, han puesto un ministerio. Yo personalmente, y esto es una opinión mía personal, no estoy de acuerdo con esa acción. Yo creo que esto necesita un abordaje transversal. Yo lo he comentado antes, ¿no? Depende de la mirada que le pongas a la soledad, pues ahí hay que actuar. Creo que debería ser una estrategia o otro tipo de acción transversal que se aplicara desde todos los ámbitos, porque muchas veces la soledad se produce por situaciones que tienen que ver con la vivienda y con el tipo de vivienda en el que estamos, por situaciones económicas, por falta de recursos, prestaciones y servicios, por un problema de salud, por un problema de discapacidad, por distintas situaciones que se pueden dar en la vida. Por tanto, el abordaje es complejo y, como todo lo complejo, hay que abordarlo de manera transversal. Además, bueno, yo puedo ser una mujer mayor, inmigrante, víctima de violencia de género, tener más de 85 años, en fin. Pueden darse tantas situaciones en una persona que entiendo que bueno, nosotros hemos optado por hacer una estrategia que, aunque parte de Inserso, tiene que tener incidencia interadministrativa, interministerial y multinivel. Es cierto que muchos ayuntamientos, desde servicios sociales, aportan prestaciones, por ejemplo, de ayuda a domicilio o teleasistencia a personas dependientes y no dependientes. Se trata de atenciones insuficientes en la mayoría de los casos, que han resuelto muchas situaciones de manera individual de la soledad, pero que a veces no responden a ese enfoque o a esa estrategia global del problema.
Comunidades autónomas y ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales han puesto también en marcha iniciativas fomentando el voluntariado, el apoyo vecinal o han creado teléfonos de emergencia para atender a las personas solas como una experiencia hay una experiencia que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid que a mí me parece muy enriquecedora, que es el programa Hoy Comemos Juntos. Algunas de ellas van a exponerse en este foro internacional y son experiencias muy positivas, pero aún escasas o más escasas de lo que desearíamos. Por tanto, si bien ya hay iniciativas a este respecto, tanto en comunidades autónomas como en entidades locales, es necesaria una mayor implicación organizativa y presupuestaria de las administraciones públicas para la implementación de programas amplios de seguimiento, control y apoyo a personas mayores que quedan en situación de soledad a edades avanzadas. En estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales, ese tercer sector que también aporta mucha riqueza complementaria a través de sus programas, del tejido empresarial, de la atención social y sanitaria, trabajando la colaboración pública y privada e implementando metodologías de innovación en general que tengan un mayor impacto social ante este problema. Un buen ejemplo de ello es lo que estáis haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid con el proyecto Madrid Ciudad de los Cuidados y todos los programas de atención a mayores de los servicios sociales. Por todo ello, desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, vamos a elaborar una estrategia estatal de lucha contra la soledad que requiere aprobarse primero en el Consejo Territorial de los Servicios Sociales y el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Y esta estrategia va a tener un horizonte temporal que se va a extender en 3 niveles. El primero es a corto, medio y largo plazo y contemplará 3 tipos de medidas y previsiones temporales. Por un lado, pues estarán la situación y medidas a tomar de manera inmediata para las personas que ya sufren esa soledad no deseada en la actualidad. Por otro lado, previsiones y medidas a corto plazo para ayudar a personas que ya hoy tienen de 60 a 65 años. Y, por último, proyecciones y planes orientados a prevenir la repercusión que puede tener el aumento de personas que pueden sufrir esa soledad no deseada en los próximos 10 a 15 años. Entre otros, la estrategia va a contemplar varios objetivos, podría decir. Algunos de los objetivos ya se han marcado aquí en los programas que se han comentado como buenas prácticas, como es sensibilizar y concienciar e implicar a toda la población y a las organizaciones de la sociedad civil sobre la responsabilidad de participar en la construcción de una sociedad más cohesionada, que no abandona a ninguno de sus miembros a su suerte y que ayuda a personas a vivir y a morir dignamente. Realmente esa idea de lo comunitario que decía que es tan importante y de trabajar con la sociedad civil es fundamental. Desarrollar la sociabilidad de las personas mayores fomentando a través de la familia, los servicios sociales, el voluntariado y las relaciones interpersonales, esas conexiones sociales tan fundamentales. Concretar de un modo prioritario los programas en las personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia que se ven obligadas a vivir en soledad y sienten más esa situación. Todos conocemos a personas que viven atrapadas en su propia casa porque no tienen un ascensor y no pueden bajar escaleras y acaban sufriendo una soledad no deseada bastante importante. Promover todo tipo de investigaciones y recopilar datos actualizados a través de convenios con universidades y centros de investigación para hacer visible el alcance y la característica del problema de la soledad en las personas mayores. Crear un fondo de innovación sostenido conjuntamente con empresas, fundaciones que dote de recursos para investigar los medios más eficientes que necesita cada comunidad concreta para ayudar a personas a conectarse, establecer vínculos entre sus miembros y desarrollar las herramientas, incluidas las tecnológicas, como navegadores y aplicaciones de teléfonos móviles que faciliten el contacto con su entorno social, que ayuden a las personas a vencer las barreras de aislamiento y a desarrollar protocolos de integración social. Ofrecer y promover programas de formación de formadores para los profesionales que trabajamos con las personas mayores, así como la elaboración de guías y recomendaciones destinadas a ayudar a personas que se sienten solas. Promover todo tipo de programas, como decía, de formación, de respiro, de apoyo a las familias y esto sería un antídoto contra la soledad.
mejorar la tasa de actividad y la ocupación en las personas mayores con todos los dispositivos de los que tenemos, tanto de la Administración pública como de todo tipo de asociaciones. Y realizar campañas de sensibilización. Bueno, pues esta estrategia se va a dotar de un órgano de participación denominado Foro Estatal de Lucha contra la Soledad, concebido como una red estatal que será la herramienta clave para organizar los consensos políticos y sociales necesarios para establecer estrategias, aunar esfuerzos, establecer sinergias, promover la investigación y compartir la información y la documentación entre las instituciones públicas y privadas con experiencia, como decía, en estas cuestiones. El foro va a estar compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos a través de la FEN, de la Federación de Municipios y Provincias, y también, como no, se va a contar con las personas mayores, en este caso, que serían las verdaderas protagonistas, ¿no? A través del Consejo Estatal de Personas Mayores que está enmarcado también en el inserso. También vamos a contar con todo tipo de sociedades científicas, por supuesto los consejos generales de las profesionales y los profesionales que trabajan con esta cuestión, así como fundaciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y agentes sociales. La conclusión es clara. Todos y todas debemos encontrarnos para abordar este problema, generar políticas preventivas, tejer redes, innovar. Y este foro pues, sería un magnífico lugar para encontrarnos y plantear esas miradas de futuro. Yo cuando leía hace poco también algunas de las investigaciones de la pobreza y la exclusión social, hay un capítulo destinado a lo que llamamos el capital social, que tendría que ver con todo esto que hablamos, ¿no? En la medida en que una persona también tiene una situación mayor de pobreza y de exclusión, se reduce bastante su capital social, su capital relacional. Por tanto, se trata de tener esa mirada integral que procure esa riqueza personal que va a prevenir también y que va a evitar la soledad. Bueno, pues yo creo que este foro va a contribuir a hacer que las ciudades sean, la ciudad en este caso de Madrid, que es la que estamos, ¿no? Pero que en general tengamos esa visión de generar ciudades más amigables con las personas en general, porque he comentado que no solo las personas mayores sufren la soledad. Por todo ello, os deseo que tengáis un foro fructífero y que, por supuesto, si es posible, nos hagáis llegar ese estudio que habéis hecho y las conclusiones del mismo para que los tengamos en cuenta desde la Administración General del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por recordarnos además ese espíritu de transversalidad y de hibridación que han de llevar todos estos planes, como el que ha recordado también del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, que ha inspirado también este foro. Y ahora pues toca presentaros a alguien que ya la conocéis, a Manuela Carmena, nuestra alcaldesa. Manuela ha sido en realidad la inspiradora de todo este proyecto, porque ha visto la necesidad desde las ciudades de liderar la construcción de cómo entendemos una ciudad que quiere estar a escala humana, en la que el otro no sea un adversario, sino en todo caso una oportunidad de encuentro. Desde ahí nos ha invitado nuestra alcaldesa a un nuevo reto que tiene que ver con el reconocimiento de derechos de última generación, porque, como nos suele insistir, frente a la soledad no deseada, la clave es la comunidad como un derecho. Gracias, Manuela, por tu impulso y tu liderazgo. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos. Bienvenidos a Madrid, a esta ciudad bellísima, que sabéis que es la ciudad del abrazo, es la ciudad de la acogida. Tenemos ese monumento maravilloso que está además enormemente intrincado con la historia de Madrid, que quiere decir que esta ciudad se identifica fundamentalmente con la acogida, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a las magníficas ponentes que hemos tenido hoy, no solo por el contenido de sus exposiciones, que ha sido estupendo, sino por lo que representa, ¿no?
A mí me parece que el que Madrid haya dado este paso adelante, que yo sepa, antes no había habido ningún ayuntamiento que se hubiera preocupado por este tema de la soledad urbana, de la soledad, ¿no? Y por eso me parece que, habiendo sido pioneros, la verdad es que somos pioneros en muchas cosas, pero bueno, habiendo sido pioneros también en esto, yo agradezco muchísimo el tener el apoyo nada menos que de la Organización Mundial de la Salud y nada menos que del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Sanidad, ¿no? Me parece que este apoyo nos indica que vamos por buen camino, ¿no? Y yo os diría que si vamos por buen camino, y no quiero coger mucho tiempo porque entre otras cosas estamos fuera de hora, sino que fundamentalmente lo que quiero es que como alcaldesa responsabilizarme, digamos, de esta dirección y de este enfoque y digamos un poco de la necesidad de que hablemos precisamente del tema de la soledad, ¿no? Pero cuando digo que siento el respaldo de estas dos grandes instituciones, internacional y nacional, instituciones sólidas que están absolutamente pensadas para cuidarnos, para hablarnos de salud, me veo inmediatamente en la obligación de hablaros también de otro fenómeno que ha sido muy interesante y que en cierta medida ha hecho posible que podamos tener este gran foro internacional. Y es que este foro internacional ha sido apoyado por el Foro de Empresas, que es ese colectivo de empresas de Madrid que están apoyando aquellos proyectos, aquellas causas, aquellas sensibilidades del ayuntamiento que consideran de especial relevancia, ¿no? Por eso me parece importante citarlo, porque hemos tenido, como veis, no solamente estos apoyos a los que me he referido antes, sino el generoso de la aportación económica de las empresas de Madrid, es decir, que se han identificado con este problema. Dicho esto, pues yo digo que si somos innovadores, si este ayuntamiento innova en plantear la reivindicación de hacer posible que pueda desaparecer la soledad no querida, pues debe ser por algo importante. Y quizá es el momento ahora de preguntarnos qué tiene que ver un ayuntamiento con este asunto de la soledad no querida, ¿no? ¿Qué es lo municipal? ¿Por qué lo municipal se tiene que preocupar por un tema de salud y más que de salud, por un tema de bienestar? Pues bien, yo creo que hoy día las ciudades, en cuanto que son los asentamientos que buscan la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas, la mayor parte de hombres y mujeres, lo que indican es que están intentando exteriorizar que la humanidad, para desarrollarse, para que cada individuo pueda encontrar la dignidad que se deriva de su propia humanidad, precisa de los demás, precisa del asentamiento, precisa de la cooperación que da la ciudad. Y al definir la ciudad, yo creo que definimos lo que la ciudad exige y lo que, por tanto, los ciudadanos tienen que exigir a ese ayuntamiento, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de lo trascendental que es que desde la ciudad se haga posible que la vida individual de todos y cada uno sea lo mejor posible, lo más completa, lo más desarrollada, con el máximo de dignidad y todos sus atributos. Y ahí casi ya nos deslizamos por algo que es quizás sorprendente, pero que está llenando ya muchas de las cátedras de universidades europeas. Y es que todo esto, queridísimos amigas y amigos, tiene que ver con la felicidad. Porque cuando hablamos y decimos que desde la ciudad se busca el desarrollo más completo del ser humano, el ser humano está diseñado para la felicidad. Y quizá hablar de felicidad en un momento en el que todos sabemos cuánto sufrimiento hay todavía en el mundo, cuántas guerras brutales que hacen que la vida de las personas pueda desaparecer en un instante, qué falta tan enorme de altruismo, de entrega, de respeto, significa el que se pueda hacer depender la vida del ser humano de cuestiones puramente políticos, intereses económicos, etcétera. Pues cuando relacionamos eso con el gran
el gran drama de nuestra generación, que es el drama de la emigración, ese número enorme de personas que dejan su vida en el mar Mediterráneo, en este mar nuestro tan azul y tan dulce, pero que hoy día ya sabemos que tiene detrás esa gran mochila de tristeza, pues puede parecer una frivolidad hablar de felicidad. Pero no lo es. Porque cuando en Madrid dijimos que queríamos ser la ciudad de los cuidados y Javier y su área ha desarrollado todo lo que significa la ciudad de los cuidados, es porque en el fondo estamos convencidos que cuando el ser humano es completo y cuando el ser humano tiene lo que necesita, cuando se logra esto, que no es una cuestión del azar, porque la felicidad no es una cuestión del azar, sino más bien de lograr esos objetivos para los que está diseñada la humanidad. Cuando la felicidad se logra, la capacidad enorme de participación, la capacidad enorme de corresponsabilidad, de entrega, de gestión, de logros que tiene el ser humano es imparable. El ser humano feliz, diríamos que es un elemento de un dinamismo social imprescindible. Y por eso lo necesitamos. Necesitamos personas felices que estén dispuestas a no consentir la desgracia, el infortunio, la desigualdad, la tristeza en los demás. Necesitamos muchas personas felices y por eso sabemos que es importante y que debemos tener en cuenta qué sucede cuando por una serie de circunstancias que muy bien han dicho las ponentes que me han precedido la palabra con su sabiduría y su conocimiento, la persona, el ser humano, por lo que sea, no puede encontrar en los demás lo que necesita, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando era jueza de vigilancia penitenciaria, en mi vida anterior, hasta qué punto a mí me afectaba, en los años 80 muy duros, en el que había muchas personas presas que morían por aquella terrible epidemia del SIDA, que durante mucho tiempo fue incurable y que hacía que de la noche a la mañana pudieran llevarse la muerte vidas muy jóvenes. A mí me impresionaba muchísimo el que hubiera personas que murieran solos en la cárcel, en una celda de aislamiento, solos o solas, ¿no? Me acuerdo que entonces trabajaba mucho con la idea de que nadie tiene que estar condenado a morir solo, a no tener una mano a estrechar en el momento tan difícil, sin duda, de despedirse de eso, lo único que tenemos, la vida, ¿no? Y siempre me inquietó muchísimo la muerte en solitario. Y nosotros ahora sabemos que en las grandes ciudades hay muchas personas que mueren solas. En toda la documentación que nos ha presentado Javier, pues se recogen algunos de los datos que todos sabemos. Pues ese vecino que se descubrió que había muerto porque vino la comisión del desahucio y en ese momento se dieron cuenta de que llevaba 3, 4, 5 meses muerto, ¿no? Y nadie se había dado cuenta, ¿no? La muerte en soledad yo diría que es como esa especie de luz roja que nos indica que las cosas no van bien, que si el ser humano no ha sido capaz de extender esas necesarias relaciones, esas raíces de la sociedad, las cosas no van. Los individuos no van a ser como la humanidad nos ha preparado para que seamos y no vamos a ser capaces de cumplir hasta el final esa exigencia y a su vez derecho y corresponsabilidad de solidaridad, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante el que abordemos este tema y creo que como ayuntamiento, como el primer local de lo público, debemos hacer lo posible para garantizar que vamos a llevar políticas acertadas en ese aspecto. Lo estamos haciendo en el ayuntamiento, se va a hablar, en el foro se va a hablar mucho de las experiencias que se están desarrollando en el ayuntamiento, muy transversales, muy interesantes, ¿no? Pero, en fin, como no quiero coger demasiado tiempo, sí quería concluir esta primera reflexión sobre por qué el ayuntamiento ha decidido ser pionero en esta visión de lo que significa la dignidad del ser humano. Quería completar estas pequeñísimas palabras dejándoos algunos temas de reflexión. En primer lugar, porque creo que la reflexión es ese ejercicio maravilloso que tenemos todos y cada uno de nosotros gracias a nuestra sensibilidad, que nos permite interesarnos por los problemas de los demás y los nuestros, y por nuestra razón, que nos permite analizar aspectos con los que antes no habíamos contado y que ahora se nos presentan y que al racionalizar sobre ellos
nos va a permitir tener una visión que antes no teníamos. Y yo quisiera en esa medida hacer una especie de pequeño abanico y me vais a permitir daros algunas sugerencias de reflexión y pensamiento. Una primera reflexión que yo quería haceros es cómo en estos momentos que tanto estamos hablando de la violencia de género, que tanto estamos hablando de la necesidad de reivindicar el feminismo. Este ayuntamiento se ha reivindicado como Madrid, ciudad feminista, Madrid, ciudad de la cultura del feminismo. No debemos tener, si hablamos de la soledad, algún tipo de referencia respecto a qué significa la sexualidad en los seres humanos. ¿Es que la sexualidad no es un elemento de conexión? ¿Es que la sexualidad no es un elemento de comunicación? ¿Qué hemos hecho? Hemos objetivizado hasta tal punto la sexualidad que ha dejado de tener ese papel esencial que debe tener de ser un elemento de conexión entre unos y otros seres humanos. Ahí lo dejo para reflexionar. Segundo tema de reflexión. Tendremos que educar la sociabilidad. Es que nosotros creemos que cuando uno no tiene habilidades de comunicación, pues uno no hay más que decir qué se le va a hacer. Esto es como el que no tiene buen oído o el que no tiene buena voz. En este coro no canta. No. En la sociedad que vivimos tenemos que cantar todos. Y si alguien no tiene habilidades de lo social, hay que empezar a cuidarlas desde el primer momento, desde que somos niños, porque tenemos que aprender la sociabilidad. Y digo esto porque, sin duda, en las estadísticas que ha preparado Javier, el grupo y el trabajo tan bueno que habéis hecho, el tema de los jóvenes y los niños está muy diluido. Es como si hubiera pocos momentos de soledad. Sin embargo, yo creo que todos sabemos que es precisamente en la adolescencia cuando se suelen producir unos enormes bajones de soledad, porque es la adolescencia un momento dificilísimo en el que de pronto uno empieza a ser otra cosa que no era. Yo creo que el profundizar en lo que es la adolescencia, la verdad es que es apasionante. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que significa, ¿no? Porque la adolescencia, entre otras cosas, es cuando esa persona que era niño deja de ser niño y empieza a vernos a todos ya como un ser único, no como un ser dependiente, como un niño, ¿no? Creo que en esos momentos se pueden producir quiebras muy importantes de la soledad y tenemos que tener muy claro y muy presente que es imprescindible que haya esa educación necesaria en la sociabilidad. No, hay que hablarlo. Estamos poco acostumbrados a pensar que en la educación hay que hacer educación sentimental. Hay que hablar de lo que es la amistad. Hay que hablar de lo que es la relación personal. Hay que hablar de cómo determinados sentimientos pueden ser auténticos boomerang contra las relaciones sociales. Hay que hablar mucho de todo esto, porque después esos jóvenes van a ser adultos, van a ir al trabajo y van a tener que saber que el trabajo es precisamente un elemento de sociabilidad extraordinariamente importante. Por tanto, segunda idea para reflexionar, por favor, pensemos en que hay que educar en sociabilidad. Y tercera y última, que ya os dejo, pensemos también si las formas de relación social que estamos acostumbrados no son demasiado rígidas. Y os digo por qué me han venido estas reflexiones. Cuando he estado contemplando los datos de la soledad y he visto hasta qué punto se radican fundamentalmente las grandes líneas de soledad son mujeres, personas mayores, con niveles de renta media-baja, viudos, viudas. Digo, ¿no sería necesario el que se pudiera pensar que no deberíamos tener unas relaciones tan rígidas en, digamos, la concepción de las vinculaciones de unos y a otros? Estoy segura que es muy posible que muchas personas, cuando se despiden porque la vida los separa de sus parejas, piensan que aquello se ha acabado, que ya no hay otra alternativa, que no hay una posibilidad porque solamente hubo ese modelo de relación social que era el matrimonio, la pareja. Bueno, probablemente tenemos que pensar que con los mayores grados que tenemos ahora mismo de longitud de la vida, pensando que la vida se extiende durante tanto tiempo, quizá
debemos pensar si no tenemos que buscar nuevas formas de vida, donde vivan juntos amigos, donde puedan intercambiar, pensar que una pareja puede ser sustituida por otra, en fin, no sé, que abramos la mente, que nos abramos la mente a pensar que necesitamos reflexionar un poco sobre si las unidades que tenemos de compartir la vida y que nos ayudan a hacer posible que la soledad no deseada no aparezca son las adecuadas o no. Y nada más, queridísimos amigos y amigas, queridísimos miembros que estáis en este foro, va a ser muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y creo que vais a disfrutar con la exposición interesantísima que vais a ver que se ha establecido con el título de la no comunidad, porque este foro no es solamente un foro de debate, que lo es y es muy importante, es también un foro para excitar la sensibilidad artística que siempre ha determinado ese enorme sufrimiento que es la soledad no querida. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora solo nos queda 1 minuto y medio para ver el vídeo del foro que nos ha regalado, entre otros, nuestro querido Jorge Drexler. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad, a mí que nunca supe bien cómo es estar solo. Buenos días a todos, alcaldesa, autoridades. Mi nombre es Luis Miguel Domínguez, voy a presentarme muy rápidamente, sé que queréis marchar a tomar un café. Soy naturalista y a partir de estos momentos os voy a acompañar. Voy a ir conduciendo todo este foro, lleno de cariño, un foro sobre la humanidad, sobre los seres humanos, en definitiva, a escala humana, como ha dicho muy bien el señor Barbero. Deciros que me dedico justamente a eso, a la observación de la naturaleza, y muchas de las cuestiones que aquí se han planteado están resueltas por nuestros hermanitos y hermanitas. Soy, en definitiva, un primate, un ser humano, como vosotros, pero además un lobo solitario que cree, como Schopenhauer, que la soledad es la suerte de los espíritus excelentes. Pero hablamos de soledad no deseada. Solamente os pido, vamos a intentar inventar un término, posiblemente soledad acompañada. Vamos a ver si conseguimos entre todos que las redes sociales ardan. Tenemos un hashtag, Foro Soledad, y un Twitter, ahí lo tenéis, Foro_Soledad. Os dejo, seguimos después del café. Muchísimas gracias por esta iniciativa. Un placer compartir con vosotros estos días. Un abrazo.